En este video vamos a ver varias particularidades de cómo se realizan las operaciones con estructuras de datos. Y aquí tenemos un ejemplo. Las operaciones típicamente, cuando tengo dos estructuras de datos, se harán elemento por elemento. En este ejemplo podemos ver que yo genero un vector de ingresos y tiene 5 elementos. Genero también un vector de gastos y tiene 5 elementos. Después estamos mandando a hacer una operación y el resultado lo estamos guardando en la variable utilidad. La operación es ingresos menos gastos. Supongamos que son ingresos de 5 tiendas que tengo y los gastos de 5 tiendas que tengo y el resultado es la utilidad. Cuando vemos lo que sucede en la consola, vemos que el vector de utilidad, el resultado, también tiene 5 elementos y cada posición es la resta de los elementos en las posiciones correspondientes del vector de ingresos y el vector de gastos. Por ejemplo, en la posición 1, ingresos tiene el valor de 100, en la posición 1, gastos tiene el valor de 80 y utilidad tiene el valor de 20, que es la resta de 100 menos 20. En la segunda posición de utilidad tengo el valor 15, que es la resta de 90 menos 75, que eran los valores en la segunda posición, tanto de ingresos como de gastos. Esto es algo que es a lo mejor muy intuitivo y es muy práctico para nosotros. Es algo que vamos a estar usando muy frecuentemente, o hacer operaciones con diferentes vectores y ya sabemos que se van a terminar haciendo elemento por elemento. Aquí es importante mencionar que esto hace mucho sentido cuando tengo vectores del mismo tamaño y normalmente así será, como el ejemplo que les acabo de dar de las tiendas y entonces de todas las tiendas quiero tener sus ingresos y sus gastos, etc. O si tengo diferentes productos y quiero tener sus precios y costos unitarios y la venta de cada producto, entonces tendré vectores de la misma longitud. Algo que muchos lenguajes pueden hacer es algo que se llama recycling o reciclado. Y se da cuando hago operaciones con estructuras que no tienen las mismas dimensiones. Aquí les puse un ejemplo. El vector de ingresos tiene 5 datos. Y supongamos otra vez que son 5 tiendas. El vector de gastos nada más tiene 3 datos. Son los gastos de 3 tiendas. Si calculo la utilidad, ingresos menos gastos, veo que R sí me mandó una advertencia. Me dice los objetos no son de la misma longitud y ni siquiera son múltiplo uno del otro. Pero como quiera hizo la operación. Veo el vector de ingresos, el vector de gastos y la utilidad. Veo que la utilidad tiene 5 elementos. Y podemos ver que para la posición 1, 2 y 3 hizo la resta directa elemento por elemento de la primera posición de ingresos menos la primera posición de gastos, la segunda de ingresos menos la segunda de gastos, la tercera de ingresos menos la tercera de gastos. Pero las posiciones 4 y 5 del vector de utilidad lo que hizo fue reciclar el vector más corto y agarró del vector de gastos las primeras 2 posiciones, las volvió a usar para poder hacer la resta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y por eso lo resalto aquí, esto, ojo. En muchos lenguajes de programación podemos tener nosotros, al hacer una operación, podemos tener un mensaje de advertencia o un mensaje de error. Los errores no nos permiten continuar. Las advertencias muchas veces las podemos ignorar. Pero en este caso, este tipo de advertencia, cuando la advertencia es que los objetos no son de la misma dimensión, aunque R sí haya podido hacer el cálculo, yo como quiera, la recomendación es revisarlo, porque muy probablemente estemos haciendo algo que no tiene sentido. Como aquí, si son tiendas lo que tengo y tengo los ingresos de 5 tiendas y los gastos de 3 de ellas, no hace sentido volver a usar los gastos de las tiendas 1 y 2 y usarlos para calcular la utilidad de las tiendas 4 y 5. Igual si estuviera hablando de productos, si tengo los precios y las ventas, pero no tengo las ventas de algún producto, estaría mal si R reciclara las ventas y me las volviera a usar para productos que en realidad le falta la venta. Entonces, cuando vean ese mensaje, ojo, es algo que puede ser útil, el que un lenguaje de programación recicle un vector, sí puede tener algunos casos de uso, pero en la práctica casi nunca queremos eso. Casi siempre queremos asegurarnos que sean vectores de la misma dimensión. El único ejemplo donde sí hacemos uso de esta función de reciclado, que es un ejemplo, son los casos muy particulares, pero también muy intuitivos para nosotros, es cuando queremos hacer una operación de una estructura de datos con varias posiciones con un solo número. Por ejemplo, aquí tenemos
mis ingresos en pesos, a lo mejor de diferentes tiendas, y por alguna razón quiero hacer un reporte que esté en dólares, y voy a multiplicar todos los ingresos, todo ese vector, por un solo número, el tipo de cambio de hoy, y voy a tener ahora los ingresos en dólares. Y vemos el resultado donde cada posición del vector de ingresos fue multiplicado por el tipo de cambio que tengo, que era un solo número y se utilizó varias veces. Para nosotros es muy transparente. En el fondo R lo que está haciendo es reciclar ese vector más cortito que tiene un solo dato y usarlo varias veces. Ese es un caso donde no recibimos una advertencia y es un caso que sí hace sentido. O sea, para mí serían los únicos casos. Ya sea que haga operaciones con estructuras que tienen la misma cantidad de elementos o una estructura con hacer una operación con un objeto de un solo elemento. Y aquí tenemos otro ejemplo. También, cuando tengo un vector, en este caso el vector de ingresos, por alguna razón, si yo le quisiera sacar la raíz cuadrada de los ingresos, mando todo el vector completo a la función de square root y vemos que el resultado es un vector que también contiene 5 elementos. Por otro lado, yo puedo sacar el promedio de todos mis ingresos con la función min y le mando ese vector y el resultado es un solo número, que es el promedio. Entonces, hay algunas funciones nos harán o ejecutarán la operación con cada elemento del vector y otras funciones más bien nos darán un resultado agregado, ya sea un promedio o la suma total, etc., ¿no? En estos dos últimos ejercicios combinaremos varios temas que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, aquí estamos generando un vector de tiendas con los nombres A, B, C, D, E, un vector muy creativo. Tenemos otro vector de ingresos, donde están los ingresos de cada tienda, y el vector de gastos, los gastos de cada tienda. Estamos generando ahora un vector que le llamamos altos, que va a tener o nos va a indicar cuáles son las tiendas que tuvieron ingresos mayor a 100. Entonces la operación que estamos haciendo es una operación relacional, estamos comparando todo el vector de ingresos contra el número 100. Por tanto, se está reciclando el número 100 y se está comparando con el elemento de la primera posición de ingresos, con el de la segunda, con el de la tercera, etc. ¿Ok? Como pueden ver en el ejemplo, el resultado en el vector altos es un vector lógico que tiene 5 posiciones. En este caso, las primeras 3 son falsas porque no eran ingresos mayores a 100 y los últimos 2 son verdadero o true. ¿Ok? Ahora podemos usar el vector altos para hacer un subsetting o para obtener un subconjunto del vector de tiendas y saber cuáles son esas tiendas que tienen ingresos altos. Vean cómo tenemos el vector tiendas y con corchetes estamos poniendo adentro el vector altos. En vez de decir posiciones con números, posiciones específicas del vector tiendas que queremos recibir, estamos indicando esas posiciones pero con un vector booleano. Las únicas posiciones para las cuales el valor del vector booleano sea true son las que me va a regresar el vector de tiendas. Entonces, en vez de regresarme todas las tiendas desde la A hasta la E, me regresó solo las tiendas D y E, que son a las que les corresponden ingresos mayores a 100. ¿Okay? Entonces, aquí combinamos varias cosas. Hicimos una operación elemento por elemento y el resultado, el vector que obtuvimos, lo usamos para hacer un subsetting. En este siguiente y último ejemplo, estamos haciendo algo muy similar, pero ahora lo que nos interesa es saber cuáles son las tiendas rentables o las tiendas cuyos ingresos son mayores que los gastos. Tengo mis vectores de tiendas, ingresos y gastos, y ahora la operación es rentables, y lo que estamos guardando ahí es el resultado de comparar ingresos contra gastos. Podemos ver que rentables otra vez es un vector que tiene 5 elementos y es un vector booleano. Pero ahora la comparación no se hizo contra un solo número, sino se hizo entre 2 vectores de la misma dimensión o de la misma longitud. Por tanto, la comparación se hizo elemento por elemento. Si los ingresos de la tienda A o de la primera posición son mayores que los gastos de la primera posición del vector gastos, tenemos el resultado true. Y si no, tenemos el resultado false. Este vector que obtuvimos de rentables, que tiene puros true, salvo para la posición 4, que es la tienda que no es rentable porque los gastos son mayores que los ingresos, podemos usar este vector rentables para otra vez hacer un subsetting o obtener un subconjunto del vector tiendas.
Tenemos tiendas, pero en vez de pedirle que nos muestre todas, les pedimos solo aquellas posiciones donde el vector rentables sea igual a true. Y podemos ver que lo que nos arroja este subsetting del vector tiendas son las tiendas A, B, C y E, dejando fuera la tienda D, que es la que no era rentable. Muchas gracias, les deseo suerte en los ejercicios de este tema y los veo en el próximo video.